Buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar creo que la quinta clase de teoría de electrotecnia, el tercer curso de grado de ingeniería industrial. Comentaros en relación a la organización de la asignatura que esta semana empiezan las prácticas, con lo cual tenéis, bueno, se os activa esa parte del calendario que tenéis, de cada uno con el grupo que se le ha asignado, importante para no sobrepasar los quórums que están preestablecidos por la universidad. Por lo tanto, cada uno al grupo que le indique su calendario, pues esta semana empezaríamos ya esas prácticas. Por tanto, eso digamos como recordatorio. De todas formas, os enviaré un correo recordando esto mismo, ¿no? Para los que estáis aquí como recuerdo, como para los que no puedan o los que no hayan oído esta primera parte de la clase. Bueno, empezamos la semana pasada con lo que era la estimación de la potencia en sistemas monofásicos, ¿no? Y trifásicos. Y habíamos visto una serie de expresiones, de ecuaciones que se aplican para calcular esa potencia perdida. Una potencia perdida que bueno, aquí denominamos, ponemos un adjetivo de activa, potencia activa. Aquí lo que es la potencia activa, y que se calcula como el producto de los valores eficaces de tensión y corriente. Esto V por I son valores eficaces, multiplicado por un factor de corrección, el coseno del ángulo que forman los fasores de tensión y de corriente. Eso significa que dependiendo de cómo están alineadas o cómo están desfasadas las señales de tensión y las señales de corriente en un determinado dispositivo, pues tendremos una potencia u otra. En el caso en el cual el fasor de tensión y el fasor de corriente estén en fase, es decir, oscilen al unísono, que todas las dos tengan las mismas crestas y valles al mismo tiempo. En ese caso tendremos un coseno igual a 1, será un coseno de 0, coseno de ese desfase. Y la potencia activa, esa P que ponemos aquí en el tercer punto, potencia activa igual a V por I por ese coseno, va a ser máximo, igual al producto de valores eficaces, V por I. Ese factor de corrección, ese coseno, en caso de que sea 0, lo cual es posible si el fasor de corriente y el de tensión forman 90 grados, hay un desfase de una cuarta parte del periodo de oscilación de lo que es el periodo de oscilación de la señal o de las señales. Pues si tenemos esa cuarta parte de periodo de oscilación de retraso entre una y otra, entonces tendremos una potencia neta igual a 0. De la misma forma que si coseno es igual a -1, ¿no? El coseno, como sabemos, es una función matemática que me va a oscilar entre +1 y -1. Si es +1, pues yo tendría aquí potencia igual a más V por I, y eso corresponderá a un elemento que esté disipando energía eléctrica y convirtiéndola en otra cosa, ya sea lumínica o calorífica o lo que sea, mecánica o cualquier tipo de energía que
que pueda estar convirtiendo la eléctrica en otra cosa, ¿no? Y que por tanto ya no se recupera para el circuito eléctrico. Por tanto, ese sería el caso de coseno igual a 1. Un gasto de energía. Ahora, ¿qué pasa si coseno es igual a -1? Existe un desfase de 180 grados entre la tensión y la corriente. Eso quiere decir que cuando la tensión es positiva, la corriente es negativa y viceversa. Cuando la corriente es negativa, siempre la tensión es positiva. Pues en este caso, la potencia activa va a ser negativa. Va a tener signo negativo. Y eso, el significado físico que le damos aquí en electricidad y en electrónica a potencias negativas, el sentido físico es de una fuente que esté aportando energía. No es que la esté quitando, sino que además la está aportando. Este sería el caso en el cual el coseno del ángulo que forman los fasones es igual a -1. Se estaría tratando, por tanto, de un elemento activo, de una fuente. Ya sea de corriente o de tensión, me es igual, que estará aportando energía eléctrica al sistema. Por tanto, por ejemplo, individualmente las fuentes de tensión pues tienen esa potencia negativa. Recordar también lo que hablábamos al principio, cuando estuvimos viendo la ley de Ohm. Lo que hablábamos de cómo se definía el conjunto, ¿no? En este caso la expresión potencia igual a V por I, ¿no? Aplicada a un elemento cualquiera, ¿no? Aquí yo tengo un elemento por el cual le aplico una tensión y le pasa una corriente. Y esta es mi fórmula. Y recordad que hablábamos, en esas primeras clases, hablábamos de la ambigüedad de esta fórmula. La ambigüedad en el sentido de que V por I, y aquí me estaría refiriendo a la potencia instantánea en cada instante de tiempo, cuál es el voltaje en ese instante de tiempo por la corriente en ese instante de tiempo. Esto sería la expresión de potencia inmediata que tenemos para cualquier elemento, ya sea activo, como pasivo, como lineal o no. Un diodo, una bobina, una resistencia o una fuente, su potencia activa e instantánea es este producto, V de t por I de t. Y esto puede tener, pues, dependiendo de los dos signos de VI, puede ser positivo o negativo. Por lo tanto, aquí hay una ambigüedad en lo que se refiere a la definición de tensión y de corriente. Por eso siempre vamos a asociar esta expresión de potencia, siempre la vamos a asociar a un criterio de signos, ¿no? Es decir, esta fórmula tiene que ir pareja con un criterio de signos. Lo pongo aquí. Porque si no, es inútil que yo me sepa o que aplique esta expresión, porque esto ha de ir parejo a un criterio de signos. ¿A qué me refiero al criterio de signos? Pues que yo esta tensión la voy a definir como una diferencia de potencial entre un nodo y otro. Me es igual, aquí he puesto el más arriba y el menos abajo, pero podría haber hecho lo contrario, podría haber puesto el menos arriba y el más abajo. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia potencial y cómo se referencia esta corriente en relación a la tensión? Creo que todos veis la pantallita en donde estoy escribiendo.
todo caso, confirmádmelo, que a veces pues podemos estar explicando una cosa pensando que lo veis. Perfecto, gracias. Bueno, pues en este caso la corriente I, por la cual vamos a aplicar esta expresión V por I, será aquella, por definición, aquella corriente que va de más a menos. Esto será mi I. Por lo tanto, dado un dispositivo el que sea, si yo tengo una diferencia de potencial V y una I que le entra por la pata positiva, o al revés, una corriente I y una V definida de forma que el más está en el punto en donde se inyecta la corriente, dado esta configuración, la potencia es el producto V por I. Y siguiendo ese convenio, yo podré decir que si es mayor a cero ese producto, voy a tener disipación, pérdida de energía. Si es negativo, voy a tener generación, aporte de energía. Por ejemplo, el ejemplo más claro, por ejemplo, lo vemos en una fuente. Nos vamos a continua que lo tenemos todo más claro, ¿no? La fuente de 5 voltios, por ejemplo, y una resistencia de 5 ohmios también. Vale, yo resuelvo la ley de Ohm, yo sé que por aquí me pasará una corriente de 1 amperio. ¿Okay? Y por lo tanto, la potencia asociada a este señor y a este señor van a ser distintas. En este caso será menos 5 vatios y este será 5 vatios de pérdida de energía, pérdida de la que está generada por el otro señor. ¿Por qué este menos? Pues porque aquí la corriente entra por la pata negativa y sale por la positiva. Por tanto, cuando aplicamos este criterio de signos, la corriente que entra por el más será igual a menos 1 amperio. Por tanto, menos por más me dará menos 5 vatios. Por otro lado, yo, puesto que aquí tengo 5 voltios, aquí sí, en esta resistencia, sí que la corriente me entra por el polo positivo y me sale por el negativo. En este caso coinciden los signos y por lo tanto 1 amperio por 5 voltios me darán 5 vatios. En general siempre se cumplirá que la suma de las potencias activas me van a dar 0. ¿No? 5 menos 5 igual a 0. ¿Okay? Este es el principio básico. Me es igual si esto está en alterna o en continua. La fórmula de la potencia instantánea es la misma. Entonces, para un sistema trifásico, esa expresión de potencia activa igual a voltaje efectiva, lo voy a poner aquí con subíndice de efectivo, por corriente efectiva por el coseno del ángulo que forman los fasores de corriente y tensión, esta expresión se refiere a la potencia media, promedio en un periodo, ¿no? Es decir, esto es la potencia instantánea, pero promediada en un periodo de oscilación. No entraré cómo se obtiene esta expresión, es una integral de un producto de cosenos que están desfasados, simplemente que obtenemos como resultado esta expresión de aquí, donde VF e IF es son los valores efectivos, ¿no? Es amplitud dividido por raíz de 2, de la señal de tensión como de la señal de corriente. ¿Ok? Por lo tanto, en el caso de una fuente de tensión alterna, este factor será mayormente negativo y por tanto la potencia media será negativa. Para el caso de una resistencia o una impedancia
determinada, este coseno estará entre 0 y 1 y por tanto no podrá ser negativo. Este valor medio no será negativo, será como mucho será 0. Para una bobina o para un condensador, este coseno será de igual a 0 porque los fasores de tensión y de corriente están entre ellos formando un ángulo de 90 grados, tanto para el caso del condensador como para el caso de la bobina pura. Entonces, en este caso, un condensador y una bobina, como el coseno del ángulo de estos dos fasores, el corriente que les cruza y tensión aplicada será 0, pues no van a consumir potencia neta. ¿Vale? Por tanto, importante la definición, cómo se define esa caída de tensión y esa corriente. Siempre en la definición me entrará, ¿no? y es relevante aquí para saber cuál es el ángulo que forman estos dos fasores, porque V y menos V no va a ser lo mismo, porque uno tiene pues, pi un desfase de pi respecto al otro. Esto por una parte, habíamos visto esta potencia activa. Y repito, importante, el criterio de signos a la hora de aplicar esta fórmula. Si no, no será correcto. Lo mismo para esta nueva potencia que sale aquí, que le ponemos el símbolo de Q, que denominamos potencia reactiva. En este caso, es el mismo producto, V por I, pero en lugar de multiplicado por un coseno del ángulo de los dos fasores, por un seno. Esta potencia reactiva se refiere, y lo veremos hoy, lo que es la aplicación práctica de esta potencia reactiva, se refiere a la eficiencia con la que se transmite la potencia desde el generador al receptor. Cuanto menos es este valor de Q, cuanto menor es este valor de Q, más eficiente es la transmisión de potencia de generador a receptor. En el caso de bobina y condensador, que están formando 90 grados, este seno será igual a 1 o menos 1 y por tanto la reactiva será, en valor absoluto, será máxima. No así, por ejemplo, en una resistencia pura. En una resistencia pura, el fasor de tensión y de corriente están en fase, están oscilando en fase. En ese caso, el seno del 0 será 0 y, por tanto, la reactiva asociada a una resistencia es 0. No tiene potencia reactiva. Para diferenciarlas, aunque se trate de la misma magnitud física, estoy multiplicando voltios por amperios, eso me daría vatios, lo que conocemos por vatios, no se suele hablar de la misma variable, simplemente para distinguirla. En el caso de la potencia se hablan de vatios, tantos vatios gastados. En el caso de la reactiva se habla de voltioamperios reactivos. Y aquí en la parte superior que ponemos esta S, ¿no? Esta S como un número complejo que se denomina potencia aparente y que la vamos a medir en este caso en lo que se dice voltioamperios, no es más que la suma de las dos, la potencia y la reactiva, la potencia activa y la reactiva. Donde la potencia será la parte real y la potencia activa será la parte real y la potencia reactiva será la parte imaginaria. ¿Cómo calculamos ese? Pues utilizando la misma expresión que estamos usando para la potencia instantánea, pero aplicado a fasores. Fasor V multiplicado por fasor de corriente
Y esta estrellita en la parte superior de la I se refiere al complejo conjugado. El complejo conjugado es aquella transformación de un número complejo en el cual la parte imaginaria cambia de signo. O la fase de ese fasor cambia de signo. Como resultado vamos a tener un número complejo cuya parte real es esa potencia activa y parte imaginaria. Ejemplo de potencias aplicado a una impedancia, que sea un caso recurrente que aplicaremos muchísimo, ¿no? Cuando estas fórmulas las podemos aplicar a una fuente de tensión o de corriente. En este caso no voy a aplicar esta R cuadrado o esta X cuadrado que os mostraré ahora. O podemos estar interesados en calcular las potencias en una impedancia. Es decir, en un elemento en el que tendrá parte resistiva y parte reactiva. La parte resistiva, pues eso, debido a una resistencia. La parte reactiva, pues debido o a una inductancia o a una capacitancia que haya ahí en mi sistema. Juntos me forman esa impedancia global. Y para calcular cuál es la reactiva y cuál es la activa de esa impedancia, me bastará con saber cuál es la corriente que cruza a ese elemento. Y vueltas si esto es una impedancia. Una impedancia con su número complejo. Por aquí me tengo aplicada un fasor V, el que sea, y me cruza una corriente. Ojo, siempre la tengo que dibujar entrando por la pata positiva con un fasor I. La potencia, mejor dicho, la potencia aparente será V por I fas, y producto de fasores y complejo conjugado. ¿Eso qué quiere decir el complejo conjugado? Lo que os comentaba, que mi fasor de corriente a mi fasor de corriente, aquí lo he puesto en el plano complejo, pues formando un ángulo el que sea, con el eje real, ¿no? Esto sería la parte real y esta es la parte imaginaria. Pues el complejo conjugado no es más que cambiarle el signo al ángulo. Menos phi sub i. Por lo tanto, hacemos este producto y tendremos un valor de P más un valor de Q. Esto será una forma de calcular las potencias activa y reactiva de una impedancia cualquiera. Ahora bien, si sabemos cuál es el módulo de esta corriente, es decir, cuál es la distancia que separa este punto del origen, cuál es este módulo, podemos ir directamente a la expresión parte real de la impedancia por el módulo de la corriente al cuadrado. Y esto sería, esta Q sería, parte reactiva de mi impedancia multiplicada por el cuadrado del módulo de la corriente. Por la J, y esto será mi S. Por tanto, si sé cuál es la corriente que me cruza, conoceré la Q y la P. La P en este caso siempre va a ser positiva, porque este módulo está definido positivo, y la R, la resistencia, va a ser siempre positiva.
La Q, este parámetro que multiplica la J, la parte reactiva de la potencia aparente, será X mayúscula, que es la parte imaginaria de mi impedancia, por módulo de la corriente al cuadrado. Este módulo al cuadrado es definido positivo, no puede ser negativo. X mayúscula puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, en un condensador que tiene una impedancia capacitativa igual a menos J1 entre C omega, pues X mayúscula es negativo, porque lo que multiplica la J es un número negativo, ¿no? En este caso, la X sub C es igual a menos 1 dividido por C omega. La reactancia de un capacitor es negativa. En el caso de una bobina, que está oscilando en la frecuencia omega, pues la impedancia que tiene es J por L por omega. Esto ya lo tenemos que tener más que interiorizado. Por lo tanto, lo que está multiplicando la J, esa parte reactiva de mi impedancia, lo que multiplica la J, la parte resistiva pues no existe, es cero, la R sub L sería cero, como aquí la R sub C, la parte resistiva es cero, no hay parte real, por tanto la parte resistiva es cero, solo hay parte reactiva. Pues aquí la parte reactiva es ¿qué se está multiplicando por la J? Ojo, esta X no es J por L omega, la J aquí no sale para nada. Es la parte imaginaria, lo que está multiplicando la J, ese factor. Puede ser cero o puede ser distinto de cero. Puede ser positivo en el caso de una bobina o puede ser negativo. ¿Vale? Pero es un número real, no es un número imaginario. Error común, pensar que la reactiva es un imaginario puro. No, la X se refiere al número real que está multiplicando a la J. Esto le llamaremos la reactancia de esta impedancia. La parte real le llamaremos la resistencia de la impedancia. Pues esta reactancia puede ser tanto positiva como negativa. Y por lo tanto, a la hora de aplicar y de calcular las potencias activas y reactivas, me podrá salir una X positiva o una X negativa. Si es más capacitativo que inductivo, pues será negativa. Si es más inductivo que capacitativo, me saldrá una X positiva. ¿Ok? Vale, por tanto, y teniendo en cuenta eso, primero que para una impedancia la R, la potencia resistiva, perdón, la potencia activa va a ser positiva, y que la Q puede ser positiva o puede ser negativa, depende del signo de X. ¿Okay? Vale, definido ya esto, luego veremos un ejemplo en el cual me va a poner un poco un significado a esta Q, ¿no? a esta potencia nueva, ¿no? La potencia reactiva. Para un sistema trifásico equilibrado, vamos a tener exactamente el mismo planteamiento que el monofásico, es decir, vamos a tener potencias activas y reactivas, y es aparente, y el cálculo lo podemos hacer directamente sobre el monofásico. Recordad que en un trifásico equilibrado vamos a tener un monofásico equivalente. De ese monofásico podríamos extraer una potencia monofásica, ya sea activa como reactiva como aparente. Y aquí le pongo con el subíndice 1 phi de monofásico. Pues el trifásico sería 3 veces esas potencias monofásicas. Por lo tanto,
una vez que tenemos el monofásico, podemos extrapolar las potencias trifásicas simplemente multiplicando por ese factor 3, ¿no? Porque se supone que yo voy a tener 3 circuitos equivalentes, 3 circuitos monofásicos que equivalen a ese global trifásico más grande. Pues la contribución de esos 3, que es que al tener simetría pues van a tener el mismo valor de potencia, pues al sumar esos 3 tengo ese factor 3 veces la potencia de un solo monofásico, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo con una fuente senoidal de valor eficaz, ¿eh? Aquí siempre que hablemos de fasores ya estamos poniendo los valores eficaces, pues precisamente porque la expresión que utilizamos para las potencias se utilizan los valores eficaces y es más sencillo de esa forma, ¿no? Por tanto, como la mayor parte de veces vamos a estar interesados en calcular esas potencias, pues sobre todo en generación y distribución de energía eléctrica, pues utilizamos valores eficaces. 100 son 100 voltios eficaces de esa fuente senoidal oscilante. Y además lo ponemos con fase cero porque será mi referencia. Mi referencia será ese fasor de tensión. Esto está conectado a dos impedancias de 100 y 50. 100 y 50 ohmios, los primeros son resistivos, los segundos son reactivos. Entonces, aplicamos la ley de Ohm, que es esta expresión de aquí. La corriente que pasa por mi malla, por mi circuito, será esa tensión, ese fasor de tensión dividido por la impedancia, aplicar la ley de Ohm. 100 dividido por la impedancia total, que es la suma de las dos porque están en serie. Y eso me da un valor de corriente con un ángulo determinado, en menos 26. Si quiero calcular la potencia aparente que se está disipando o que tenemos en esas dos impedancias, pues aplicamos la expresión que os he mostrado. ¿Cuál es la tensión aplicada a ambas impedancias, que son 100? ¿Y cuál es la corriente que cruza esas impedancias entrando por la pata positiva, que es esa IL, pero que le tengo que hacer el complejo conjugado, por lo tanto le tengo que cambiar el signo a la IL? Si os fijáis, en lugar de menos 26,5, que es el ángulo de la fase de la corriente, del fasor de corriente, pues tenemos un más 26,5. Hemos utilizado, estamos utilizando el complejo conjugado. Y eso me da un número que la potencia aparente, que repito, se mide en voltioamperios, esa VA que tenemos aquí abajo, se refiere a voltoamperios. La parte reactiva es la imaginaria, 40. Eso serán 40 voltioamperios reactivos y los 80 reales son la potencia activa, son 80 vatios disipados. Si quisiese calcular esto de otra forma, aplicando las dos expresiones que hablábamos, r cuadrado y x cuadrado, pues la r son 100, la i, el módulo son 0,894, por tanto ri cuadrado me da 80, x cuadrado me da 40. Tenemos que sacar la misma expresión porque en el fondo es la misma ecuación. Esto sería un ejemplo de cálculo de potencias a un sistema monofásico, donde calculamos la potencia activa y la reactiva. Si la impedancia de 50J hubiesen sido de menos 50J, porque en lugar de una bobina hubiese sido un condensador, pues ahí tendríamos una reactiva negativa, no positiva. Finalmente, el factor de potencia, y que no he comentado antes, el factor de potencia se define como el coseno
del ángulo que forma el fasor de tensión y el fasor de corriente. En este caso, forman un ángulo de 26,5 grados. Entonces, ese coseno me da un número no mayor a 1 y a ese número se le llama factor de potencia. En este caso, 0,89 sería el factor de potencia de las dos impedancias en serie. Bueno, hasta aquí la teoría de cómo extraer estos nuevos parámetros, ¿no? La potencia activa, la reactiva y el factor de potencia. Ahora un poco para qué sirve o qué relevancia tiene. La relevancia que tiene, primero la potencia activa. La potencia activa es esa energía que yo voy a gastar en mi casa para calentarla o para iluminarla o para lo que sea. Eso hay una explicación clara del uso o del porqué de la potencia activa, esa P mayúscula que tendremos por ahí. ¿Qué pasa en relación a la reactiva? Ese nuevo actor que tenemos. Bueno, pues aquí os pongo un ejemplo de transmisión de potencia. Este circuito monofásico se está refiriendo al circuito equivalente de un sistema en el cual UG representa la central eléctrica que me está generando la tensión que sea, ¿no? La central eléctrica, que es una empresa que se dedica a vender electricidad, a generarla y a venderla, pues transmite esa energía eléctrica a través de unos cables de alta tensión, un mallado de cables de distribución, hasta los usuarios que pueden ser desde casas particulares hasta fábricas. En cualquier caso, esos particulares, esa gente que estará pagando la factura de la luz a esa empresa suministradora de energía eléctrica, van a convenir una serie de pautas o de un contrato determinado en el cual la empresa se va a comprometer a suministrarle una tensión fija a la entrada de su casa. Tú tranquilo, vete a comprar los electrodomésticos que tengas que comprarte, porque yo te aseguro que la potencia que yo te suministre será la misma de esos electrodomésticos que ya están todos pensados para esa tensión. Yo no te voy a dar, un día determinado no te voy a dar 2000 voltios a la entrada de tu casa para quemarte todos tus electrodomésticos. Con lo cual, yo tengo por contrato que estar forzado a proporcionarte, ¿no? Yo como central, como empresa suministradora, estoy forzado por contrato a proporcionarte una tensión. Puede variar unos voltios, habrá un porcentaje de variación, pero bueno, ha de ser lo más constante posible. Y si me voy de las especificaciones estándares, pues recibiré una avalancha de demandas, ¿no? Porque habrán estropeado un montón de refrigeradores, un montón de motores en la industria, se habrán estropeado porque yo haya puesto una sobretensión o de repente haya tenido, pues eso, ¿no? Cambios de tensión. Ok, por lo tanto, yo por contrato, como suministrador, estoy obligado a proporcionar al usuario 250 voltios, pase lo que pase. O consuma lo que consuma ese señor, yo tengo que proporcionarle ese voltaje.
Y aquí abajo hago unos cuantos cálculos de cuál es la potencia disipada en ese usuario, que normalmente le vayamos a llamar la carga, ¿no? Las cargas, cuando aquí hablemos de impedancias de carga, potencia de carga, reactiva en la carga, nos vamos a referir a ese usuario final al cual le llega la electricidad. Por tanto, aquí, en el cual tenemos dos impedancias, la primera, ese 2 más 2J, se refiere a la impedancia de los cables de conexión entre mi central y el usuario. 2 más 2J, algo tendrá de inductancia, algo tendrá de resistencia, ¿eh? No es perfecta. Por lo tanto, allí, en esos cables de alta tensión que me transmiten, pues eso, la electricidad que yo produzco la transmiten a mis clientes, algo voy a perder, no sé, algo, porque eso tiene una determinada resistencia. Eso que voy a perder y que aquí calculo como P línea, ¿no? P mayúscula línea, eso que pierdo, esa potencia que pierdo, no se la puedo facturar a nadie, ¿no? Así, bueno, lo tendré que tener en cuenta en mis balances, ¿no? Para, para que no esté perdiendo yo dinero, ¿no? Pero bueno, en principio yo no puedo poner ahí un contador y decirle a un señor, mira, he perdido 1250 vatios en la transmisión, me tienes que pagar un porcentaje. No, eso no lo puedo decir. ¿Vale? Por tanto, potencia de línea, ¿eh? Es esa potencia que yo como central eléctrica no le puedo facturar a nadie, lo asumo como gasto, ¿no? Corriente ISUPL. La ISUPL es la corriente que tengo que suministrar al usuario. Bueno, pues si el usuario ahora mismo tiene una impedancia de 10 fase 60, esa es su impedancia, y está conectado a 250 voltios, porque siempre allí habrá 250 voltios, ¿no? Ya de hecho puedo poner esos 250 voltios como referencia de fase, fase 0, esa será. Todas las fases que vea por aquí estarán en referencia a la tensión en esa casa, que tiene una impedancia de 10 ohmios, fase 60 grados. ¿Vale? Por tanto, yo puedo calcular esa corriente de suministro. Simplemente divido, aplico la ley de Ohm, tensión de 250 dividido por impedancia de 10. ¿No? Total, corriente de 25 amperios. ¿No? Y el fasor de la corriente es la resta de fases. Fase del numerador, que es 0, menos fase del denominador, que es 60. Por tanto, menos 60 grados será la fase de la corriente suministrada. Y voy a proporcionar una corriente de 25 amperios. Vale, puesto que tengo que dar 250, en el origen voy a tener que subir un poco la tensión, no voy a generar 250 en mi central, voy a tener que tener en cuenta la caída de tensión en la línea de conexión, que es 2 más 2J. Por tanto, en este caso es, si queremos hacer el cálculo, esto ya... Pues mi IL hemos dicho que la tensión aplicada, 250, dividido por la impedancia. La impedancia eran, ya no me acuerdo, 10. 10 fase 60, ¿no? Bueno, es exponencial de 60i por pi entre 180. Ya sabemos esto cómo va, ¿no? Esto es el factor de conversión de grados a radianes, ¿no? Y esto es el formato exponencial de poner una impedancia de módulo 10
fase 60 grados. Por tanto, IL tiene ese valor de 25 amperios que hablábamos y de menos 60 grados que estamos hablando. ¿Cómo calculo la UG? Pues la UG será la tensión de 250 que cae en el usuario más la tensión que cae en la línea. La UG son los 250 fase 0 que cae en el usuario más I por Z, en donde Z es 2 más 2J, ¿no? Que es tensión en el usuario, 250, más caída de tensión en la impedancia de conexión. Y eso me da un valor, módulo ABS de UG, de 118,82, fase, pues le hago el argumento. Esto, si utilizáis MATLAB o utilizáis Python, lo que sea, o la calculadora, pues cambiarán un poco las instrucciones, ¿no? Menos 3,29. ¿Vale? Por tanto, UG es lo que yo tengo que generar para que ese señor pueda recibir sus 250 y no me demande. ¿Cuánto está consumiendo ese señor? Bueno, vamos a multiplicar 250 por el complejo conjugado de IL, ¿no? 250 por el conjugado, no me tengo que olvidar lo del conjugado de IL. 3.125 más 5.412J. 3.125 vatios, que es la parte real, más la parte imaginaria, que era esa Q. La Q es positiva, ¿eh? Recordad que la Q podía ser negativa. En este caso, la Q es positiva porque el usuario tiene una impedancia que es en el cual gana la parte inductiva. Por tanto, ya tengo mi potencia en el usuario. Respecto a la potencia que gasta el usuario, esos 3.125, bueno, ahora mismo no estoy interesado. Cuanto más gaste, mejor, más cobraré como empresa suministradora. Voy a mirar cuánto gasto en la línea y no le puedo cobrar, ¿no? Que es esta P línea. La P línea es RI cuadrado, aplicamos la expresión RI cuadrado, o podemos aplicar, ¿no? esa expresión de la parte resistiva es 2 por el módulo de I al cuadrado, ¿no? 2 por el módulo de IL al cuadrado. 1.250 vatios gastados en la transmisión y que no le puedo cobrar a nadie. Factor de potencia. El factor de potencia es el ángulo, es el coseno del ángulo que forman la tensión y la corriente. En este caso, tensión fase 0, corriente fase menos 60, 0 menos 60 dan 60 grados. Coseno de 60 es 0,5. Por tanto, factor de potencia igual a 0,5. ¿Okay? Esto es una situación perdón, en el cual, si nos fijamos en esta Q, en lo que es la parte reactiva de la carga del usuario, vemos que tiene un valor que en magnitud incluso es mayor que la potencia. Está consumiendo 3.000 y tiene una reactiva de 5.000. La reactiva tiene un significado de eficiencia de transmisión. Y como sabéis, todos estos fasores representan ondas, representan señales senoidales que al final son ondas que se propagan por mi circuitería,
Por tanto, como buenas ondas, pues serán absorbidas, pero también serán reflejadas. O sea, puede haber un reflejo de una onda de transmisión y ese reflejo volver en este caso, al que la está emitiendo. Esto es una situación no deseada. En principio, lo ideal es que la energía emitida en alterna y por tanto mediante esas ondas de tensión y de corriente sean absorbidas de la forma más eficientemente posible por los usuarios y no la devuelvan a, la, a la línea de transmisión. Porque si no, lo que yo tengo que esos 1250 vatios no es solamente de la corriente que yo transmito hacia el usuario, sino también sumada las corrientes que me devuelve o que me escupe el usuario porque no tiene una eficiencia en la absorción de la energía. ¿Eh? Y no tiene una eficiencia óptima en la absorción de la energía porque, fijaos, esta Q es, en orden de magnitud es incluso mayor que la potencia que está gastando. Eso sobre todo se ve en el factor de potencia. Un factor de potencia de 0,5 indica que hay muy poca eficiencia de absorción de la energía eléctrica. Cuanto más próximo es a 1 ese factor de potencia, más eficiente es. Si el coseno fuese igual a 1, querría decir que toda la potencia recibida es absorbida. Un coseno igual a 1 implicaría una reactiva de 0. ¿Ok? Es decir, yo puedo visualizar la efectividad de la absorción de energía, en este caso del usuario, de la carga, mirando este factor de potencia. Cuanto más cerca a 1, más eficiente es la absorción de ese señor. En este caso es muy poco eficiente. Por lo tanto, yo como empresa tengo un problema, porque esos 1250 vatios que pongo aquí gastados en, en los cables de alta tensión, no es solamente debidos a los que yo produzco y emito hacia el usuario, que eso no lo puedo cambiar, sino también por los que el usuario me devuelve a mí. ¿Por qué? Pues porque ha montado mal su sistema o tiene un sistema, digamos, bueno, me han montado mal, ¿no? Que tiene un sistema a lo mejor muy aparatoso, ¿no? Con mucha inductancia y eso simplemente me devuelve esa tensión a la red y hace que yo, como empresa generadora, esté soportando todos esos gastos que, bueno, de alguna forma le tendría que remitir a él por tener, pues, por tener eso, un sistema poco eficiente y que sí que se puede modificar y se puede hacer mucho más eficiente. Por lo tanto, yo no solamente le voy a cobrar esa P mayúscula, esos 3125 vatios que gasta, sino que también le voy a cobrar esa falta de eficiencia en la absorción de energía, que es esta Q. De alguna forma, esta reactiva, estos bares, yo se los voy a medir y se los voy a cobrar. ¿No? Yo te cobro. ¿Por qué? Pues porque tienes estos bares, tantos bares, ¿no? Como si los hubieses gastado. No se relacionan con energía gastada en ese usuario, sino con esa eficiencia de transmisión. Y ahora vamos a ver cómo se puede corregir y cómo podemos mejorar esa relación entre consumidor y productor de energía. Que es el siguiente ejemplo, que es que, bueno, el usuario le ha venido una gran factura por esos 5.400 bares que está, entre comillas, gastando, ¿no? Se ha preocupado mucho y ha ido a un ingeniero industrial y le ha preguntado, le dice, oye, ¿cómo puedo hacer? Porque estoy gastando mucho, estoy gastando mucho, aquí la factura esta no la entiendo, a ver cómo podía hacerlo para gastar menos. Eso sí, yo quiero mantener mi casa igual de caliente que siempre ¿no? Y con las luces a tope por todo.
Yo quiero seguir gastando 3.125 vatios. Vale, entonces la solución técnica que hay es modificar en ese usuario, modificar un poco el entramado eléctrico, ¿no? En este caso, la modificación consiste en incorporar un elemento adicional, que es esta YJ, que será un condensador, ¿no? que por lo normal es un condensador, que me va a consumir una reactiva. No me va a consumir potencia activa porque no tiene parte real. Aquí esta YJ se refiere a la impedancia de este elemento nuevo que el ingeniero va a instalar, ¿no? al usuario para que pueda, para que gaste menos en su factura de luz. ¿No? Yo como ingeniero te voy a instalar este elemento que lo que va a hacer es matarte tu reactiva, esos 5.400 bares que estás, entre comillas, gastando, ¿no? Pues yo te los voy a contrarrestar con un elemento que tiene reactiva negativa, ¿no? Tú estás generando reactiva positiva y yo aquí le pongo un señor, que es esta YJ, que va a consumir reactiva negativa porque es un condensador o es una batería de condensadores. Y en global voy a tener una reactiva cero. Como mi reactiva será cero, externamente el contador me contará reactiva cero y externamente la impedancia de conexión, esa impedancia del cable de alta tensión, va a bajar su consumo porque no va a tener esa corriente extra de vuelta debido a tanta reactiva que tenía. Por tanto, aquí el problema del ingeniero será búsqueda de valor Y que iguale a cero la reactiva de la carga entendida como ahora el nuevo conjunto de condensador en paralelo con la misma impedancia que tenía antes, ¿no? con la impedancia de la casa, de la fábrica o de la posesión del cliente del ingeniero. ¿No? Por tanto, esta YJ se instala justo allí en la casa o en la fábrica, allí en la entrada de la toma eléctrica. Se instala allí esa batería de condensadores. ¿Vale? Bueno, que aquí no he definido ni que sea condensador ni que sea bobina, simplemente he puesto Y mayúscula por J, en donde Y puede ser positivo, puede ser negativo, ya veremos. Simplemente le he puesto como incógnita. El problema que aquí se establece es ¿qué ha de valer Y para que la suma de las reactivas de esa impedancia nueva que estoy poniendo, más la impedancia que ya sé que está gastando 4.000 y pico, que la suma sea cero? ¿No? Y esta es la expresión que tengo aquí en esta segunda línea. Q1 más Q2, ¿no? La reactiva inicial y la reactiva nueva, la suma de las dos reactivas es ser igual a 0. ¿Okay? Por supuesto, está conectado a la misma toma con la misma fuente de tensión, que son 250 voltios. ¿No? Por lo tanto, primero, el primer sumando, que es Q1, que vemos este 250 entre 10, este 250 entre 10 se refiere a la corriente que pasa por la casa. Sigue siendo 25 amperios para todo lo que tengo ahí montado y conectado. 225 al cuadrado por 10 por seno de 60. Esta expresión analítica es la misma que hubiese utilizado antes para calcular la reactiva, esos 4.000, ¿no? Por lo tanto, podemos hacer el cálculo, ¿no? 250 voltios entre 10, esto es el módulo, al cuadrado, por la parte reactiva de la impedancia. La impedancia es 10 fase 60.
¿no? Vamos a ver. La impedancia es 10 fase 60. 60i y el factor de conversión. Y recordamos, en el exponencial el ángulo se va a expresar en radianes, no en grados. Por lo tanto, esta z, 5 más 8,66J, es la impedancia de esta 10 fase 60. La parte reactiva, que es la parte imaginaria de Z, esta parte reactiva la puedo calcular también de la forma que pongo aquí, 10 por seno de 60. 10 por seno de 60. El factor de conversión, 8,66. Estos son los ohmios de reactiva que yo tengo en la impedancia del cliente. Ese señor tiene 8,66 ohmios de reactiva, de impedancia reactiva. ¿Cuál es la corriente? Pues X y cuadrado. ¿Cuál es la potencia reactiva? La Q. Pues X y cuadrado. X es la parte imaginaria de la Z por I al cuadrado, que era 250 entre 10 al cuadrado. Y eso me da esos 5.000 y pico. ¿Vale? Por tanto, este primer sumando no es más que la forma de calcular esta Q que tenemos aquí, 5.412,66, la antigua. La antigua global. Pero habrá una nueva global. La nueva global es esta más la reactiva de la impedancia que pongo en paralelo. Y aplico exactamente la misma expresión. I cuadrado, corriente que cruza esa impedancia al cuadrado, multiplicado por la parte reactiva, que en este caso es Y. La misma expresión. X y cuadrado, o en este caso es Y por módulo de la Y al cuadrado. No es la misma Y, ¿por qué? Pues porque ahora, por ahí pasa una corriente distinta. ¿Cuánta? 250 entre Y. Esa es la corriente que pasa. ¿Ok? Pues, como yo sé que la reactiva puede ser tanto positiva como negativa, pues ya busco un Y tal que sumado a la antigua sea 0. Esto es una ecuación con una sola incógnita, la resuelvo y obtengo menos 11,54 ohmios. Esa es la impedancia que tengo que poner en paralelo con esa de 10 fase 60 para que la reactiva total sea 0. Fijaros, recordad que la reactiva total 0 querrá decir que la parte imaginaria de la impedancia global sea 0. Es decir, ¿cuál es la impedancia global? Yo estoy poniendo en paralelo Y y 10 fase 60. Lo estoy poniendo en paralelo. ¿Vale? ¿Cuál sería la impedancia global? Pues la ZY será, aquí yo he llegado a la conclusión que era menos 11,54i. Pues como está en paralelo, ZY por Z dividido por la suma. $20 ohmios. Esto es muy pequeñito porque seguramente aquí hay más decimales que me he comido a la hora de ponerlo en la transparencia, ¿no? Por lo tanto, la impedancia global de las dos que están ahora en paralelo solamente tiene parte resistiva, que son 20 ohmios. La parte reactiva se ha matado, se ha puesto a 0. ¿Por qué? Pues porque la Q ahora es 0. La Q global es 0. Por tanto, la X global de estos dos señores va a ser 0. Y como Y es negativa, eso me está indicando que lo que tengo que poner es un condensador, que ya os estaba avanzando un poco antes. Tengo que poner un condensador para que le baje la factura eléctrica a mi cliente.
Instalamos ese condensador, viene el siguiente mes, la siguiente factura, o viene la empresa a volver a calcular todo, a ver cuánto estamos perdiendo. Si me están preguntando, ¿y si fuera positiva, Y, qué sería? Bueno, si Y fuese positiva, querría decir que lo que tengo que poner es una bobina, que son las que tienen las que tienen reactancia positiva son las bobinas. Contestando a uno de vuestros compañeros por el chat. En este caso me sale negativo, por tanto tengo que poner un condensador. Lo normal, y por norma, los usuarios tienen reactivas inductivas y por lo tanto se han de poner como contrapeso, se han de poner reactivas capacitativas. Por lo tanto, siempre tendremos que poner capacitores. Más que nada porque el propio cableado de una casa o de una fábrica o lo que sea tendrá una inductancia mucho más relevante que la capacidad que pueda haber ahí. Por tanto, como las instalaciones serán inductivas, siempre vamos a poner capacitores a la entrada para matar esas reactivas. Esto se ve sobre todo en grandes instalaciones, en un particular no se ve. En la factura de la luz normal que le llega a un particular, no le viene una factura con la reactiva porque no tiene. Pues normalmente no tiene un cableado muy grande. Eso tendrá reactivas si tienes, si tu casa es una posesión mallorquina, ¿no? Y tienes allá las persianas que se levantan automáticamente y tienes un riego, ¿no? Tienes, no sé, 50.000 metros cuadrados de campo que tienes un riego automático, etcétera. En plan rico. O tienes una fábrica, ¿no? Tu fábrica, ¿no? Con maquinaria, etcétera. Eso va a tener reactivas inductivas importantes que tendremos que contrarrestar. A un particular, ¿no? Un señor de a pie, en su casa no le vendrá reactiva en su factura porque no tiene. A no ser que ese particular, como os he dicho, tenga una posesión. Bueno, esta es la nueva situación, ¿no? El ingeniero ya ha cobrado el trabajo, ha instalado esos condensadores a la entrada de la vivienda, le ha dicho al usuario, no te preocupes que la próxima factura te bajará. ¿Cuál es la situación nueva? La situación nueva es, primero, el usuario ya no tiene una impedancia global igual a 10 fase 60, sino que al haber incorporado ese condensador, ahora tengo esos 10 fase 60 en paralelo con el condensador y por lo tanto tengo 20 ohmios de impedancia global. Bueno, me preguntan por el chat, me dicen, ¿no hay que tener en cuenta el ángulo de Y? Bueno, la respuesta es sí. El ángulo de Y, en el sentido de que lo hemos dejado inicialmente, lo hemos dejado con incógnita. Puede ser más 90 grados si fuese una inductancia o menos 90 grados si fuese una capacitancia. No me interesa que ella resistiva, porque no quiero aumentar la potencia activa. No quiero aumentar la potencia activa. El condensador, como la bobina, tiene la ventaja de que no consume electricidad. Es decir, yo le habré puesto un aparato, ¿no? que son condensadores, que no consumen, no tienen potencia activa. ¿Por qué? Porque su ángulo es de 90 grados. La corriente que le cruza y la tensión aplicada, entre ellas están desfasados un cuarto de periodo de oscilación. Y por lo tanto, la potencia activa global es cero.
Y yo he ido al señor, a ese cliente, le he conectado los condensadores y en un momento dado me ha preguntado, bueno, pues esto me va a consumir más y voy a pagar más. Y no, tranquilo, esto no te consume más. No te va a aumentar esos, esos 3.125 vatios que tú gastas para tener la casa a 30 grados porque eres friolero. No te van a aumentar esos 3.125 porque yo te ponga este aparato a la entrada. Lo que te voy a matar es la Q. ¿Eh? ¿Y por qué no aumento la P mayúscula? Pues porque esos condensadores no tienen parte resistiva. Y por lo tanto, aplicando las expresiones que teníamos antes, ¿no? Esta P igual a R cuadrado, como R es 0, pues la P es 0. Entonces, la incorporación de mi batería de condensadores incorpora una Q negativa, pero una P cero. No consumen. Por tanto, no hemos aumentado la potencia global, que esto lo vemos aquí, es decir, en mi carga la potencia sigue siendo la misma, 3.125 vatios, sigue gastando lo mismo. Lo único que he modificado es la Q, ¿no? que es esto que pone aquí abajo, ¿no? Carga, potencia igual a 3.125 vatios, pero ahora la Q es 0 bares. ¿Por qué? Pues porque le he incorporado ese condensador que ya lo he pensado, ¿no? Con esa ecuación cuya suma era igual a 0. Lo que he hecho es modificar la impedancia global, que antes incorporaba un desfase entre tensión y corriente de 60 grados, y ahora es puramente resistiva. Por lo tanto, no tendré desfase entre tensión y corriente a la entrada de la casa. Externamente veré una impedancia de 20 ohmios. No de 10 ohmios fase 60, sino de 20 ohmios fase 0. Y esa fase 0 implica reactiva 0. Ok, esta es una nueva situación. Seguimos como la empresa generadora, la central, sigue teniendo que suministrar 250 voltios al usuario, ¿no? Siguiendo el contrato. El contrato no ha cambiado. Seguimos teniendo que proporcionar 250 voltios para que la nevera del señor no se rompa, ¿no? Porque todas te vienen a una potencia, a una tensión nominal X, ¿no? Por lo tanto, 250 voltios a la entrada de ese señor. Dividido por la impedancia global, que son 20 ohmios, hemos dicho ahora. Esta IL es la corriente de suministro. 12,5 amperios de suministro eléctrico por el cable de suministro. Fijaros que es distinto de los 25 amperios que tenía que suministrar antes. Ahora no tengo que suministrar 25 amperios, tengo que suministrar 12,5 amperios. ¿No? Parece como, ¿no? como magia negra, ¿no? De repente consume lo mismo, pero hay menos amperios, ¿no? Muchísimos menos. ¿Por qué? Pues porque en esos 25 no solamente había los que se iba a gastar aquel señor, sino también los que estaba rebotando por la reactiva. Ahora ya no rebota reactiva, por tanto aquí solo se ve reflejado en esa corriente de suministro la que finalmente va a ser absorbida por ese señor para gastar lo que gasta. ¿Ok? Por tanto, menos corriente que tengo que suministrar. Fantástico. Menos corriente implica un R cuadrado menor en mi línea, esa P línea, que yo como central eléctrica estaba muy preocupado porque no le voy a poder facturar a nadie, que es cuánto marca el contador que está conectado a los cables de alta tensión de ese suministro y que va sumando. Ahora de repente me ha bajado a 312 vatios nada menos. Antes eran 1.000 y pico, ¿no? Antes eran 1.250 vatios
Consumidos en línea de transmisión. Ahora son 312 vatios. ¿No? He bajado bastante mi potencia gastada en la transmisión, porque ya no tengo ese rebote de energía. En la carga siguen gastando lo mismo, 3.125. No es una situación en donde ya más precario, ¿no? que van a pasar más frío porque vayan a consumir menos. No, va a consumir lo mismo, lo que quieran. En este caso, 3.125. Pero no tienen reactiva. No consumen más ni consumen menos porque el elemento que yo le he puesto, lo único que reduce es reactiva. No aumenta potencia activa, por lo que he dicho, porque esa impedancia no tiene parte real. Factor de potencia, que aquí está equivocado. Aquí hay una errata. ¿Vale? El coseno de 60, desde luego que no es 1. El factor de potencia es el coseno del ángulo que forma la IL y la V. La V son 250, la IL son 20 fase 0, están en fase, por lo tanto es coseno de 0 igual a 1. Disculpad esta errata en la diapositiva. Coseno de 60 de 0 grados igual a 1. Es el nuevo factor de potencia. ¿Okay? Por lo tanto, y como sumario de lo explicado, poco ventajas de la compensación. Primero, se disminuye la potencia perdida en la transmisión. Eso implica menos gasto energético para la fábrica, ¿no? Menos energía que no puede ser aprovechada por los usuarios y que se vaya, ¿no? en la mera transmisión. Hemos bajado de 1.250 vatios a 312 vatios. Segundo punto, menor corriente de suministro. De 25 amperios hemos bajado a 12,5 amperios. Por lo tanto, esos cables no tendrán por qué estar dimensionados a grandes corrientes. Los podemos dimensionar a corrientes menores, menos peso para los cables, mayor tiempo de vida útil de las protecciones que yo tenga en la transmisión, ¿no? Porque las protecciones que yo voy a tener o los aislantes que tenga por ahí se romperán mucho más tarde, tendrá una vida útil mucho mayor, ¿no? Porque está pasando por ahí unas corrientes mucho menores, unas tensiones menores de generación, etc. Por tanto, todos son ventajas por el hecho de tener un sistema equilibrado, ¿no? En donde, o mejor dicho, un sistema con factor de potencia lo más parecido a 1. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro más o menos el concepto de factor de potencia? Y esa corrección de factor de potencia. Entonces sería un problema de corrección de factor de potencia. Donde pasamos de un factor de potencia de 0,5 a 1. Y la razón es todas las que he explicado aquí, que creo que más o menos ha quedado claro. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, veo que está todo claro. Vamos a seguir. Y aquí hay un ejemplo, un ejemplo de problema. ¿No? Un ejemplo de compensación de carga trifásica. ¿No? Vamos al trifásico. Pero el concepto es exactamente el mismo que antes. Un señor que está gastando
y de alguna forma tengo que compensarlo. Vale, imaginemos que en mi fábrica o o en mi instalación, en donde se le está suministrando una corriente trifásica y está gastando lo que sea, pues tenemos una reactiva que queremos matar, que queremos eliminar con una batería de condensadores. ¿Vale? El mismo problema que antes, pero ahora en lugar de monofásico, en trifásico. De la red me viene una red trifásica ABC con una tensión de línea de 380 grados. Esta USUPL se refiere a que entre línea y línea, entre A y B, A y C o B y C, voy a tener 380 voltios efectivos a 50 hercios. Y eso será, esa tensión es lo que hay contratado con la central, ¿no? Y yo tengo una circuitería dentro de mi instalación que es la que se muestra aquí. Tengo allí un motor trifásico, por ejemplo, que es ese triángulo, esa impedancia en triángulo, con una R mayúscula de 6 ohmios y una L mayúscula de 80 miliamperes. ¿Vale? Tenemos esa impedancia reactiva, inductiva, que es esa L, y que me generará ese desfase, esa reactiva que luego voy a tener que pagar si no la mato, ¿no? Si no la compenso. ¿No? Bueno, lo primero que me pregunta es que evalúe el factor de potencia. ¿Vale? Primero de todo, calculo cuál es el monofásico equivalente de todo este entramado. En este caso, las impedancias que yo tengo aquí de 10 ohmios se mantienen, ¿no? Esa de 10 ohmios. Y luego las tres impedancias en triángulo y que son iguales, por tanto este triángulo está equilibrado, por lo tanto fantástico. Yo la podré simplificar por una impedancia igual a un tercio. Y eso será el monofásico equivalente de todo mi entramado. La impedancia total sean esos 10 ohmios más ese R más J omega L tercios, donde R son los 6 ohmios que me comentaba, omega es 2πf, 2pi por 50, y la L mayúscula, esos 80 milihenrios, por lo tanto 80 por 10 a la menos 3. Todo eso por J y dividido por 3. Dividido por 3 porque pasamos de una configuración en triángulo a una configuración estrella cuyo monofásico es este. ¿Vale? Recordad, voy a unas transparencias más atrás, el equivalente de una conexión Y delta, ¿no? En este caso, la delta, la impedancia en delta se divide por 3. Pues estoy aplicando esto, ¿no? Estamos cogiendo el monofásico equivalente de esto y por esa razón dividimos por 3 la impedancia que tenemos en triángulo aquí. Hacemos nuestros cálculos, ya tengo una impedancia total de 12 más 8,37 J. El factor de potencia, que sería el factor que sería el coseno del ángulo que forma la tensión y la corriente, sería igual en este caso a 0,82. Recordad que el ángulo que forma tensión y corriente es el mismo ángulo que tenemos en la fase de la impedancia. Esta impedancia ZT, ¿no? Que sería 12 más 8,37, no.
al cálculo ZT más 837. Esta impedancia tiene un módulo y una fase. La fase son 34,89 grados. El coseno de esta fase es el factor de potencia 0,82, ¿no? Que es lo que me están preguntando. 0,82 de factor de potencia. Mejor de nuestro ejemplo anterior, que era 0,5, pero todavía no es igual a 1, que sería lo ideal. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer como ingeniero es a mi instalación inicial, que era estas R y estas RLs, ¿no? Le voy a incorporar una batería de condensadores a la entrada, de forma que entre los puntos A, B y C que me vienen de la conexión externa, del suministro externo, yo le conecto esta batería de 3 condensadores se lo pongo en triángulo, pues es más eficiente que en estrella. Se podría poner en estrella, pero implicaría unos condensadores más grandes. Por lo tanto, para ahorrar, ¿no? Para que esos condensadores sean lo más pequeñitos posible, por lo tanto me ahorre lo más posible, yo lo que voy a hacer es ponerlos en triángulo. Ahora, el equivalente monofásico de este entramado es el mismo que antes, pero ahora tengo una impedancia en paralelo debido a esos condensadores igual a la impedancia de los condensadores dividido por 3. ¿No? ¿Y por qué está multiplicado por 3? Pues porque recordad que la impedancia capacitativa es inversamente proporcional al valor del capacitor. Por tanto, hay este factor 3 que está multiplicando a las C deltas, para que la impedancia capacitativa esté dividida por 3. ¿Ok? Por tanto, yo quiero buscar estos valores de condensador para que, en este caso, quiero buscar que el factor de potencia sea 0,95. ¿No? Porque a lo mejor a partir de 0,95 la empresa suministradora ya no me cobra. Ya no me hace ningún cargo. Entonces, bueno, pues lo haremos a 0,95. Y así los condensadores serán un poquito más pequeñitos y serán más baratos. Que si no, si me voy a un factor de potencia igual a 1, por ejemplo. También hay que tener en cuenta que esta impedancia que yo tengo en serie, pues va a ir variando, es decir, no va a ser siempre la misma, porque a veces pongo en marcha un motor o a veces no. En general, va a ser difícil hacer que el factor de potencia sea siempre igual a 1. Entonces, tendremos un factor de potencia efectivo medio, pues en este caso, de 0,90. Vale, entonces lo primero que hago es, estas 10 ohmios los pongo en serie con esa impedancia que tenía antes y me da pues un R' más XJ, ¿no? En donde R' es 12 y XJ son esos 837 que hablábamos antes. Esto está en paralelo con un condensador que estoy buscando de forma que el factor de potencia sea igual a 0,95. Puedo calcular la reactiva total a partir de la aplicación de la expresión que os comentaba, y cuadrado por x. ¿No? Por tanto, el primer sumando de q que vemos aquí, este primer sumando de q, se refiere a la reactiva de la impedancia de la instalación. Es decir, y cuadrado dividido por la x
que es ese 8,37. Y a eso le tengo que sumar este valor negativo, que pongo aquí, que es ese segundo sumando de la Q, que es debido al condensador, que es corriente al cuadrado que pasa por el condensador, que es ese paréntesis al cuadrado, esa es la corriente al cuadrado, tensión aplicada dividido por impedancia, por módulo de impedancia, multiplicado por la parte reactiva del condensador, que no es más que 1/13 por omega. Por tanto, esta es la Q total. La P total, fijaos que no hay un factor adicional por haberle puesto este condensador en triángulo. ¿Por qué? Porque el condensador no aumenta la potencia activa. Por lo tanto, la potencia activa no es más que la I cuadrado por la R', lo que sea. El factor de potencia que yo quiero conseguir es de 0,95. El factor de potencia es el coseno del ángulo que forma tensión y corriente. Pero también es el coseno del ángulo que forma la potencia activa y la potencia aparente. En el triángulo de potencia, y vamos un poco atrás en las diapositivas. Fijaros en la definición del factor de potencia. El factor de potencia decíamos que se define como el coseno del ángulo que forman la tensión y la corriente, y que es el mismo que el coseno del ángulo que forman la potencia aparente y la potencia activa. Esta F y esta P. ¿No? Aquí en el quinto punto de esta diapositiva. Si nos fijamos en el triángulo de potencias que está dibujado en la parte inferior, el ángulo que forman P y S, ese coseno del ángulo que forman P y S, pues lo podemos sacar a partir de los valores de Q y de P. El arco tangente de Q entre P será ese ángulo al cual le tengo que aplicar el coseno. Por tanto, el coseno del arco tangente de Q entre P es el factor de potencia. El coseno del arco tangente de Q entre P es el factor de potencia, como os comentaba. Y eso quiero que sea igual a 0,95. ¿Vale? Por tanto, esta ecuación 0,95 igual a coseno de arco tangente de Q entre P está implícito el valor de C delta. Por tanto, esta es una ecuación con una incógnita, mi C delta. Despejamos esa C delta y me sale la expresión, después de un poquito de álgebra, esto os recomiendo que lo repliquéis, cómo despejar la C delta a partir de la ecuación que hay en el punto en el cuarto ítem que tenemos aquí. 0,95 igual a coseno de la cotangente de Q entre P, donde Q mayúscula y P mayúscula están expresados aquí, aquí arriba. Despejamos C delta y obtenemos un valor de 21,96 microfaradios. Estos son los valores de los condensadores que tenemos que poner en paralelo, ¿no? Aquí en paralelo, para compensar la reactiva total y que yo pase de un valor que antes era de 0,82, lo haya corregido a 0,95. ¿No? Y ahora, como es 0,95, pues el coste de esa factura pues ya no me lo están cargando, ¿no? Porque para la empresa suministradora eso ya esté compensado de alguna forma. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? Esto es, vamos a ver, es un ejemplo un poco más complicado que el anterior, porque antes, en el primer ejemplo, el ejemplo este de aquí,
estábamos compensando para que la reactiva fuera 0, para que el factor de potencia fuese 1. Esto es mucho más sencillo. Este segundo ejemplo de compensación, este de aquí, es hacer que el factor de potencia sea igual a 0,95 en lugar de 1. Es un poquito más complicado, ¿no? En este caso, las fórmulas se complican un poquito más. Los condensadores que obtenga y que tenga que poner aquí van a ser más pequeñitos, por tanto más baratos, que si no fuese a compensar compensar la globalidad, ¿no? Tener un factor de potencia igual a 1. ¿Alguna pregunta por ahora? ¿Queda más o menos claro? Bueno, aquí hay, a continuación, otro ejemplo de compensación de cargas trifásicas. En este caso, yo tengo un suministro de trifásica, aquí lo he puesto en un recuadro, aquí dentro se supone que hay en paralelo dos cargas, como si fuesen dos casas o dos fábricas. Una me consume 30 kilovatios, la otra 24 kilovatios. Las dos instalaciones independientes. Una tiene un factor de potencia de 0,7 y otra de 0,6. Aquí me está preguntando estimar el factor de potencia global de las dos cargas trifásicas y luego mejorar el factor de potencia global hasta un valor de 0,95. Solo tengo valores de potencia activa, que son estos kilovatios que me indica para las dos cargas, y del factor de potencia global. El factor de potencia de cada carga. Y quiero calcular el factor de potencia global. Bueno, definiendo phi aquí es el ángulo que forman V, tensión y corriente, que es el mismo ángulo que forman potencia activa y aparente. Que es esa diapositiva que hemos visto antes, ¿no? Vuelvo hacia atrás. Esa phi la vemos en este triángulo de potencias. La phi se referiría al ángulo que forma P mayúscula y S mayúscula. Es el mismo ángulo, el ángulo que forma es la aparente y la activa, es el mismo ángulo que forma la tensión y la corriente. ¿Vale? Por tanto, podemos calcular ese ángulo como la arcotangente de Q entre P. Haciendo un poco recordando un poco de trigonometría, la tangente del ángulo de este triángulo rectángulo no es más que la razón, la división del cateto opuesto entre cateto contiguo, Q entre P. Q entre P es la tangente de este ángulo. Por lo tanto, el arcotangente de Q entre P es el ángulo que forman S y P. ¿No? Ese phi que ponemos aquí, arcotangente de Q entre P, hasta aquí, arcotangente de Q entre P será, o la tangente de phi será Q entre P, en donde Q total es la Q total de bisistema y P total es la totalidad de la potencia. En este caso serían 54 kilovatios, sería la P total. Por tanto, si yo quiero estimar el factor de potencia global, tengo que hacer el coseno de esta phi, el coseno del arcotangente de Q total entre P total. P total es 30K más 24K, esto lo vemos en la ecuación de abajo. Coseno del arcotangente de una ratio, en donde el denominador es los 30 kilovatios más los 24 kilovatios, que es esa P, potencia activa total. Ahora me falta conocer
la reactiva total, Q total. ¿Vale? La Q total la puedo obtener sumando Q1 y Q2, las reactivas individuales de las dos cargas que me dicen que están en paralelo. Que os comento ahora que están en paralelo. Por lo tanto, aplicamos la misma expresión para sacar la Q, que sería P por tangente del ángulo phi concreto que tenga cada carga, que será distinta, y ese valor phi lo podemos sacar como el arcoseno del factor de potencia. Por tanto, a partir de esta expresión podemos sacar cuáles son las reactivas individuales. ¿Por qué? Porque es el factor de potencia individual. Uno es 0,7 y otro es 0,6. Entonces puedo saber qué ángulo forman aparente y activa de cada carga individual. Si hago el arcoseno de 0,7, ¿no? Arcoseno de 0,7, tengo el ángulo que forma, en este caso, el phi de la carga 1. Y la reactiva será P por la tangente de ese ángulo, ¿no? Ponemos la tangente de ese ángulo y lo multiplicamos por la potencia que me dicen, que son 30 kilovatios, 30,6. 30,6 kilobares será la reactiva de esa primera carga. Para la segunda carga hacemos lo mismo. Y ya tenemos las dos reactivas parciales. Sumadas, la podemos incorporar en la expresión que estamos utilizando para calcular el factor de potencia global. Me sale 0,65. 0,65 es el factor de potencia que se ve externamente para este rectángulo, en esta caja negra, en donde hay dos cargas, ¿no? Estas cargas que se están mencionando aquí. Esto era el primer problema, estimar el factor de potencia global de las dos cargas trifásicas. Hay un segundo problema que es mejora el factor de potencia global hasta un FP de 0,65. Pero ese problema ya lo veremos la semana que viene porque ya estamos fuera de tiempo. No sé si tenéis alguna cuestión. Veo por el chat alguien me pregunta, dice, por favor, profesor, por favor, no olvides subir el vídeo. Subiremos el vídeo. No sé si tenéis alguna pregunta. Preguntáis si tenéis colgado el crono de las prácticas. Está en vuestro calendario de asignatura. Es decir, ahora no lo tengo de memoria, pero os lo pasaré por escrito por si no sabéis por dónde buscarlo. Me pregunta si esta es la primera práctica de la semana. Sí, es decir, esta semana haréis la primera práctica. Me preguntan también si son en parejas. Dejadme preguntar al profesor de prácticas. En principio, como sabéis, no podéis tener, en lo que es en el laboratorio, no podéis tener una distancia inferior a metro 50 o algo así. Tenéis que guardar la distancia entre vosotros, con lo cual lo que son las prácticas, en principio sí están pensadas para hacerlas en parejas, pero en el laboratorio estaréis individuales. Es decir, un poco contestando a la pregunta que me hace María. Por lo tanto, sí son en parejas, pero no en el laboratorio no estaréis en parejas. Luego ya os coordinaréis como os tengáis que coordinar. Si alguien hace una cosa o alguien redacta algo, lo que sea. Hay 50.000 formas de coordinarse. Dentro del laboratorio no, sí que se van a guardar esas distancias. Y contestando, pues sí, esta semana empezaría.
Por tanto, contestando a María, sí que hay, el informe sí que serán parejas, que bueno, se genera ese en parejas, pero el trabajo en clase será individual. Bueno, también me preguntáis cuál es el primer examen parcial. Si no recuerdo mal, es en diciembre, en la primera semana de diciembre, el 4 de diciembre, pero os lo confirmo por correo. ¿Cuál es ese primer examen? ¿Cuándo es ese primer examen? Este ya está publicado, ¿eh? Lo tenéis publicado, pero os lo paso por correo interno. Lo ponen en el tablón de anuncios de la asignatura. Me pregunta Tania, dice, ¿es coincidencia que el factor de potencia, y refiriéndose en este caso al último problema, ¿es coincidencia que el factor de potencia sea la media de los dos? Es coincidencia. O sea, más en función de cuáles son esos valores de potencia que tiene. Si uno consumiera más o menos potencia activa, entonces tendrías un balance distinto, seguramente. Más preguntas. Pregunta un compañero, dice, como no estuve en las primeras clases, hay un problema que no, para entregar, dice, bueno, por el momento, si no recuerdo mal, todavía no os he puesto ningún problema a entregar, si no recuerdo mal, porque tengo varias asignaturas activas y aquí creo recordar que todavía no se ha activado ningún problema de entrega. Recordad que en la asignatura hay una serie de problemas que tendréis que ir entregando durante este semestre y que tiene un porcentaje de evaluación en la nota final. No son recuperables. Que yo recuerde, no os he puesto ningún problema para entregar, que sí os pondré en breve. Vale, me confirma Tony que sí, en el horario el jefe de estudios ha puesto el día 4, 4 de diciembre, me confirman por aquí en el chat. 4 de diciembre ese examen, que será presencial. Me preguntan si yo voy a dar transformadores. Yo voy a dar toda la parte teórica de esta asignatura. No está dividido. Está dividido sí que tendréis profesores distintos en la parte de problemas y de prácticas, pero yo voy a seguir dándoos hasta que se pueda, ¿no? Vamos a ver, también el formato es un poco distinto del año pasado, digamos que el volumen de información no de que vais a obtener este curso, pues no va a tener que ser exactamente el mismo que el pasado, pues porque el formato es un poco distinto. Entonces, pero en principio transformadores me preguntan, ¿nos va a dar transformadores? Sí, en breves semanas empezaremos el tema de transformadores, ¿no? Que es un poco la parte que nos falta en esa transmisión de energía eléctrica, ¿no? En esa distribución de energía eléctrica. Bueno, María me pregunta a ver si en el examen no se puede llevar formulario. Bueno, fórmulas pocas estamos utilizando, pero no tengo inconveniente en que se traiga un formulario. Una hoja con un formulario, con las expresiones analíticas que consideréis. Y por tanto, y contestando a la pregunta de María, sí se puede traer un formulario al día del examen para que os guíe, ¿no? Vale, por tanto, quedo con vosotros que os envíe
me lo apunto porque si no ya me dicen por ahí que me olvido de cosas. Os activo. Os paso el horario, el recordatorio, el horario del examen, el recordatorio de lo que son las prácticas. Os activaré algún problema, ya que lo habéis preguntado. Activación de problema propuesto. Ya empezáis a tener un poco de masa crítica de conceptos para aplicar. ¿Qué más? Yo subo el vídeo, sobre todo, os subo el vídeo. Ok, bueno, pues si os parece, damos por finalizada la clase. Gracias por la atención y nos vemos la semana que viene. Cualquier duda o consulta, no dudéis en enviarme un correo. Muchas gracias por vuestra atención.